Hola chicos, nos encontramos nuevamente en nuestro canal educativo llamado Candy at Home. Esta vez vamos a revisar los contenidos para PSU de lenguaje. Así que muy atentos, los dejo el video para que puedan tomar apuntes en caso de que ustedes no hayan podido asistir a la clase vía streaming. Así que eso, que disfruten el video y ante cualquier consulta no duden en comunicarse con su profesor o profesora a cargo. Que estén muy bien. Una semana de clase. La idea es que sea tan buena y exitosa como la que tuvimos la semana anterior, con una muy buena audiencia de parte de ustedes como cuarto años medio. Y les explico que me preguntaron por interno algunos compañeras y compañeros. El día viernes se le envió un correo a los profesores jefes explicándole la modalidad para esta semana, pero parece que ahí no falló la comunicación. Le explico que esta semana, para segundos, tercero y cuarto medio, van las clases del módulo 2 y 3, ¿ya? Porque ya pasaron la semana anterior con el módulo 1 que fue de prueba. Entonces, para esta semana, módulos 2 y 3, y a partir del lunes 18, que viene la próxima semana, serían los 3 módulos como tal. ¿Ok? Para que ustedes sepan. Les pido solamente, bueno, está de más decirlo, agradecer el compromiso, el comportamiento de los que están acá. Recuerden ustedes que esto todo queda grabado y principalmente que pongan atención y sigan teniendo el tan buen comportamiento como han tenido hasta ahora. Que tengan muy buena clase, profesora. Las Gracias. dudas al final. Bueno chicos, como decía el profesor Cristian, el día de hoy tienen que respetar las reglas de clase, por ejemplo, no activar la cámara, tener el micrófono desactivado. De todos modos, yo voy a tratar de que esta clase sea un poco más didáctica y les voy a ir dando la palabra también para que vayan colaborando. La clase está siendo grabada ya y vamos a comenzar ahora, ¿ya? En primer lugar, todos saben que la PSU ya no va para el próximo año como proceso de admisión 2021 y se cambia por una nueva prueba que se llama prueba de transición. Eso quiere decir que solamente va a estar el año 2021 y 2022 y esta prueba va a ser la que les va a permitir entrar a la universidad. Hay varios cambios. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve acá? ¿Cristian o alguna? ¿Sí? Ya. Bueno, la prueba de competencia lectora, quiero saber si conocen algo de la prueba de competencia lectora, por ejemplo, Belén Salgado. Voy a desactivarle. Belén Salgado está por acá. Aquí estoy. Hola Belén. Hola, profe. Belén, quiero saber si tú sabes algo sobre la nueva prueba. Algo, no mucho. No mucho, ¿qué sabes? Que no va a ser toda la materia en sí, que va a ser algunas partes de ella. De Ya. séptima, creo que era segundo, tercero. ¿Cómo eso de séptimo, segundo, tercero? No sé muy bien. ¿Ya? ¿Catalina Sepúlveda está por ahí? Sí. Ya. Hola Catalina, ¿tú sabes algo de la prueba? Sí, que sacaron el plan de redacción y conectores y va a ser solamente comprensión lectora. Solamente comprensión lectora, muy bien. Dylan Araya. Dylan, ¿estás por ahí? Diga. Dylan. La verdad es que no, la verdad es que no, ¿cómo decirlo? No tengo mucho conocimiento sobre la nueva prueba. O sea, sé que hubieron cambios y todo. Sí, hubieron cambios, exacto. Ya, una persona más le pregunto a Luis Galleguillos. ¿Está por ahí, Luis? Sí, profe. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Sí, más que nada lo mismo que dijo Catalina, lo que sacaron algunas materias y más que nada se iba a basar en comprensión lectora. Eso era lo que sabía yo.
Así es. Bueno, entonces con esto yo sé que tienen un conocimiento más o menos general de lo que se ha escuchado. También me imagino que como es su último año deben estar más preocupados. Por esa misma razón, Cristian me pidió que nos enfocáramos principalmente en la nueva prueba de transición, y lo que yo voy a hacer en mis clases va a ser en lengua y literatura, plan común. Voy a enfocar la materia para que nosotros podamos desarrollar una buena PC. Vamos a comenzar la presentación entonces, ahora sí. Les voy a ir pidiendo también participación para que sea un poco más didáctico. Ya, entonces tenemos la nueva prueba de competencia lectora, admisión 2021, y vamos a comenzar a ver qué es lo que evalúa esta prueba. En primer lugar, esta prueba dice que va a establecer contenidos. ¿Qué contenidos, qué cosas se van a preguntar? Esto se van a preguntar cosas que tengan que ver con la referencia curricular y con la importancia para la educación superior. ¿Por qué? Muchos alumnos cuando ingresan a la universidad en primer año no tienen las estrategias de comprensión lectora. Y como en la universidad hay que leer bastante, les cuesta mucho trabajo poder comprender lo que están leyendo. Por eso el segundo punto dice que la nueva prueba de comprensión lectora, vayan tomando apuntes, por favor, la nueva prueba de comprensión lectora se va a centrar en el eje de lectura y comprensión. Y acá podría haber una pregunta. ¿Qué diferencia existe entre la lectura y la comprensión? Voy a sacar acá para ver a los alumnos y preguntar. Cata Freire, ¿está la Cata Freire? Cata. No, la Catalina ya la pregunté. Christopher Peña. Christopher, ¿estás ahí? ¿O alguien sabe cuál es la diferencia entre lectura y comprensión? Porque eso es importante. ¿No? Bueno, voy a explicar entonces. Vamos de nuevo a la pantalla. No, acá, compartir. Primero, lectura no es lo mismo que comprensión. Nosotros podemos leer, por ejemplo, algo en inglés, pero no tenemos idea, o podemos deletrearlo, pero no tenemos idea de qué es lo que nos está transmitiendo. Por lo tanto, la lectura y la comprensión van a ser en este sentido distintos, porque por una parte se les va a pedir que ustedes obviamente sepan leer, puedan descifrar el texto, pero también sobre todo se va a ver si ustedes están comprendiendo lo que se lee. La nueva prueba de comprensión se llama prueba de competencias lectoras, y esta prueba de competencias lectoras va a evaluar sus estrategias para leer. ¿Qué estrategias son estas estrategias? Se van a agrupar en 3 habilidades, que son rastrear y localizar. Por ejemplo, si dice, estaba Juanito jugando en la plaza. Rastrear y localizar. Yo voy a preguntar, ¿dónde estaba Juanito jugando? Entonces ahí yo localizo la información dentro del texto. También otro conjunto de habilidades es relacionar e interpretar. De todos modos lo vamos a ver más adelante. Y el tercer grupo de habilidades es reflexionar y evaluar. Además de evaluar la comprensión lectora, la prueba también tiene preguntas sobre, como dice el último puntito, tiene preguntas sobre el conocimiento léxico. Esto lo alcanzamos a ver en una parte de PSU. Este conocimiento léxico no quiere decir que ustedes se sepan todo el diccionario o que sepan la definición de todas las palabras, sino que ustedes aprendan a interpretar una palabra en contexto. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que yo les decía, buena, perro, ¿cómo estás? Y se estaba subrayada la palabra perro, por ejemplo, ahí en ese contexto no significaba un animal, sino que en el contexto tenía que ver con amigo o con una persona conocida. Pero en ese punto la comprensión léxica tiene que ver con la interpretación, como dice ahí, interpretación del sentido del vocabulario en el texto.
Eso es lo que evalúa la prueba. Primero, entonces, todo lo que tenga que ver con lo que ustedes han visto de séptimo a cuarto medio en lenguaje, comprensión lectora y el dominio del léxico. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo es la prueba? La prueba va a ser de la misma forma que la anterior, o sea, va a tener preguntas de selección múltiples que van a estar referidas a un texto. Estas preguntas de selección múltiple, ustedes van a tener que elegir solamente, dice, una opción dentro de ellas. La prueba tiene 65 preguntas, 4 o 5 opciones. 60 de estas preguntas van a ser consideradas para el cálculo del puntaje y las otras 5 preguntas que restantes son pruebas, o sea, son preguntas de carácter experimental. Es decir, que se refiere que tienen un carácter experimental, que estas preguntas no van a tener puntaje y ustedes tampoco van a saber cuáles son esas preguntas. Estas preguntas se hacen con la idea de poder incluirlas en una siguiente prueba. ¿Ya? El tiempo de duración de la prueba es de 2 horas con 30 minutos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son las diferencias que tiene con la PSU? En primer lugar, como decían ustedes, muy bien dicho, dice que se elimina el ítem de conectores y de plan de redacción. Ahora solamente hay comprensión lectora y vocabulario contextual. Esta nueva prueba tiene menos preguntas de 85 que tenía la anterior. Ahora esta solamente tiene 65 preguntas. Y acá hay algo súper importante, que el porcentaje de esta prueba, la PSU tenía un 50% de porcentaje como mínimo para ingresar en la universidad. Ahora, el puntaje de esta prueba va a ser solamente el 30%, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes, ¿cómo se calcula el porcentaje? De un 100%, 30% va a ser de la prueba, otro 30% va a ser del NEM y el otro 30% va a ser del ranking de notas. Por lo tanto, acá va a aumentar el porcentaje del NEM, o sea, de las notas de enseñanza media, y del ranking de notas, que quiere decir en qué puesto ustedes se encuentran dentro de sus compañeros o respecto a otros colegios. Esas son las diferencias más importantes que tiene esta prueba de competencias lectoras, ¿ya? Creo que es súper importante resaltar que aumenta el NEM, porque esto quiere decir que sus notas de enseñanza media van a tener mucho más valor para el ingreso de la universidad. Y el ranking de notas también va a ser la posición que ustedes tienen. Ahora, hay algo que tienen que saber también. Cada universidad fija distintos porcentajes. Por ejemplo, si bien la prueba va a ser un 30%, puede que, por ejemplo, la Universidad de Chile les pide, en NEM les va a pedir un 35 o un 40, y en el ranking de notas les va a pedir un 30. Entonces, eso se va a jugar dependiendo de la universidad. Pero más o menos, en forma general, el NEM, el ranking de notas y la nueva prueba van a tener cada uno un 30% más o menos. Que eso es beneficioso para todos aquellos que se han esforzado durante la enseñanza media. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Y el otro 10% sobrante? ¿Ya? ¿En qué va a consistir? Disculpa, Si no te cada entendí. uno vale como un 30% más o menos. No te entendí. ¿Me puedes preguntar de nuevo? Es que usted estaba explicando el tema de que la prueba de transición ahora vale un 30% aproximadamente y que el NEM y el ranking también vale 30% cada uno. Pero ahí sobraría un 10% de ese, ¿a qué va dirigido más o menos? Ya, lo que pasa es que este es un porcentaje como general. Ahora, como yo les decía, cada universidad puede colocarle, por ejemplo, al NEM un 40%, al ranking de nota un 30% y la PSU un 30%. Es un cálculo más o menos general. Ah, ya. ¿Se entiende? Sí, ahora ¿Puedo intervenir, disculpe? ¿Sí? Mire, lo que pasa es que, como respondiendo a la pregunta, es que como es una prueba de transición, una prueba nueva, y toma los contenidos del séptimo y principal hasta segundo año medio, la autoridad decretó que se tenía que validar o tienen que valer más sus notas que
en realidad el porcentaje de las evaluaciones, porque muchas veces habían carreras que pedían 40, 50% de una prueba y no correspondía de repente a las notas que tenían muchos, porque finalmente es su esfuerzo lo que se está logrando. Entonces, antiguamente el NEM comenzó en su época con 10%, ahora va en el 30%, y el ranking de notas después salió, en su primer momento valía 15%, y ahora se le está dando como más importancia a eso. Entonces, la idea es que valgan más las notas o equivalgan de manera igual a las pruebas, que no sea una por sobre otra, que no sean las pruebas las que valgan más que para ingresar que las notas, porque las notas son súper importantes, sobre todo en enseñanza media. Por eso se quiere ahora dar como más prioridad al tema de sus notas. Claro. Además, de esta manera también para todas las personas que se esforzaron durante la enseñanza media, también esto es muy bueno, porque tienen más posibilidades de ingresar a la universidad, ¿ya? Y la prueba, solamente como es una vez, esta prueba va a bajar su porcentaje. Yo considero que eso es bueno para las personas que por lo menos se esforzaron. Bueno, a continuación dice, ahora en esta prueba, ¿qué textos se van a evaluar? Tenemos 3 tipos de textos. Acá dice, me equivoqué, el primer puntito lo debería haber borrado. Vamos a tener los textos literarios, tenemos también los textos no literarios y los textos de los medios de comunicación, perdón. Voy a hacer acá, a ver, puntero. Voy a ir más. Bueno, entonces, en los textos literarios, o sea, estos que tienen carácter de fantasía y que no hablan sobre la realidad en sí, son los textos narrativos y dramáticos. Esos 2 tipos de textos van a aparecer en la prueba. También van a aparecer textos no literarios. ¿Qué textos no literarios? Los expositivos o los de informativos y los argumentativos. Y los textos de los medios de comunicación. Lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué es lo que tengo que saber de estos textos? Por ejemplo, la estructura. Tengo que saber también qué tipo de información nos entregan, ¿ya? Entonces, van a ser 3 tipos de textos los que se evalúan: los textos literarios, los textos no literarios y los textos de los medios de comunicación. Nosotros en Lengua y Literatura, Plan Común, vamos a comenzar a trabajar con los textos literarios y también con algunos textos no literarios. Ahora, como se decía, la comprensión lectora tiene que ver con las habilidades. O sea, ¿cuáles son las habilidades? Rastrear y localizar, las que aparecen acá arribita, relacionar e interpretar, y evaluar y reflexionar. ¿A qué se refiere cuando yo tengo que rastrear o localizar información? Como dice acá, tengo que identificar. O sea, tengo que ver cuáles son los elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico, literario presente en el texto. Por ejemplo, si me preguntan, en este texto, ¿dónde se encuentra la información? ¿Dónde se presenta la información? Yo tengo que saber que está en la introducción. O, por ejemplo, si digo, ¿a dónde se encuentra el desarrollo del texto o del tema que se está hablando? Tengo que saber que está en la parte del desarrollo. Por eso acá dice procedimientos de orden textual, o sea que yo sepa la estructura de un texto. Tengo que reconocerla, tengo que identificarla, saber cuál es la introducción, saber cuál es el desarrollo, saber cuál es la conclusión. Con respecto a relacionar e interpretar, hay 4 habilidades, que es relacionar, o sea que tengo que establecer conexiones entre 2 o más partes de un texto. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el párrafo 3 con el párrafo 2? Ahí yo tengo que aprender a relacionar. Sintetizar, o sea, determinar la idea o las ideas centrales de un texto. ¿De qué se trata este texto? ¿Qué es lo que me estaba hablando? O un resumen. Inferir, dice, es derivar información implícita desde la información explícita contenida en el texto. Si, por ejemplo, yo en un caso les digo, ustedes están en su casa, o yo invito a una amiga a mi casa, tengo las ventanas abiertas, y mi amiga me dice, oye, ¿qué hace frío? Yo tengo que inferir que ella quiere que yo cierre las ventanas. Ahí estoy infiriendo respecto a la información que me están dando. E interpretar significa determinar la función o finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo leído. Por ejemplo, si en un texto dice
algo sobre Juanito. ¿Y qué quiso decir Juanito respecto a eso o respecto a los juegos que tenía? ¿Ya? Y por último está evaluar y reflexionar, que dice que es formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto, al propósito, la forma del texto y la posición del emisor y su intención comunicativa. O sea, en evaluar ustedes van a tener que, como dice, formular un juicio valorativo. ¿Qué tal te pareció la actitud de Juanito con sus amigos, por ejemplo? De todos modos, vamos a ver más adelante, porque esto es a modo general, cuáles son las preguntas de identificar, o sea, de rastrear y localizar, qué tipos de preguntas son de relacionar e interpretar y qué tipo de preguntas son para evaluar y reflexionar. Bien, ya terminando, esto lo copié del PDF que les mandé, que dice lo siguiente. Acá está comprensión y vocabulario, que son las dimensiones, los textos, texto literario, textos no literarios y textos provenientes de los medios de comunicación. De estos son 52 preguntas de comprensión lectora, que equivalen a un 80% de la prueba, y son 13 preguntas de vocabulario, y esto equivale a un 20% de la prueba. ¿Por qué acá dice total 25, 35, 45, 55, 25, 35? Esto quiere decir que hay un 25 a un 35% de preguntas que van a ser de rastrear y localizar información. De un 45 a un 55 va a ser de relacionar e interpretar, y de un 25 a 35 preguntas tienen que ver, con evaluar y reflexionar. Y esto es lo que nos va a quedar para mañana ya, porque vamos a tener nuestra clase de lengua y literatura. Y acá aparece cuáles son los contenidos que van a preguntar. ¿Por qué dice contenido y si yo no sé los contenidos? Bueno, eso se enseñó de séptimo a cuarto medio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, leen un texto narrativo, les van a preguntar sobre el conflicto de la historia. ¿Cuál es el conflicto en la obra de Shakespeare, por ejemplo, que ustedes estaban leyendo? La relación entre los personajes, sus acciones y motivaciones. La relación de un fragmento con la obra total. La influencia de la visión del narrador en el relato, que este es el primer punto que nosotros vamos a ver en la clase de mañana o en las siguientes clases. La visión del narrador en el relato, los símbolos, los tópicos, el modo como se presentan las creencias, los prejuicios y el efecto producido por los recursos literarios para el sentido global del texto. ¿Ya? Chicos, esto está en un material que yo les envié cuando comenzó la cuarentena, y de todos modos para que lo lean y sepan o vayan subrayando aquellas cosas que no saben. Por ejemplo, si yo no sé qué es el conflicto, lo puedo ir subrayando y después ustedes me van preguntando. O quizás hay cosas que nos van a faltar ver. ¿Ya? Bueno, eso es hasta ahora. Quiero saber si tienen alguna pregunta o algo con respecto a la prueba. Yo. Catalina. ¿Siempre va a ser el 30% o puede subir del porcentaje de prueba? ¿De la prueba? Sí. Sí, el 30%, por lo que yo leí, el 30% es el máximo exigido para la prueba. Pueden pedir menos, pueden decir a lo mejor que la prueba va a equivaler a un 25%. Ah, ya, bacán. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Christopher. ¿Han dado fecha para la prueba? Todavía no sale ninguna fecha para la prueba. ¿Yo puedo? ¿Sí, Cristian? Sí, más que nada, sí. Es que el otro día también, nos invitaron a todos los jefes técnicos a una reunión online del CPECH a nivel nacional, en donde explicaron un poco esta modalidad de la prueba, pero una de las cosas más importantes que había dentro del lenguaje, que la profesora lo dijo, es que la comprensión lectora o los textos de comprensión lectora van a estar orientados principalmente a tomar textos de niveles como altos. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Como van a ser textos de una dificultad media a grande. Ejemplo, ponían ahí ellos que iban a poner, un ejemplo que pusieron ahí en ese page era que iban a poner un texto de unas 2 páginas del Quijote,
y a partir de esas preguntas, o sea, a partir de ese texto iban a hacer preguntas, o sea, iba a ser un nivel de complejidad un poco más grande que el que tenía la antigua PSU. Y en este sentido, igual implica que el trabajo, y la profesora también lo explicó, o lo que me dijo también que iban a hacer era apuntar hacia el trabajo lector con unas lecturas de complejidad un poco más grandes que las que tienen. Y por eso es importante partir ya con esto. Exacto. Claro, entonces, por ejemplo, nosotros estamos leyendo a Shakespeare ahora, y Shakespeare igual es un tipo de literatura más compleja. Por eso es importante que lo lean, lo vayan leyendo, aunque, bueno, vamos a hablar de eso mañana, ya en la clase de lengua y literatura, qué va a pasar con lo que estamos haciendo en plan común de lenguaje. Pero yo les recomiendo que, aprovechando esta cuarentena, vayan practicando o vayan leyendo, empiecen con 10 minutos de lectura si les cuesta, o con 5 minutos de lectura, después suban a 10, después a 15, pero aprovechen esta oportunidad que tienen para ir leyendo. O no solamente cosas que tengan que ver, por ejemplo, literatura, sino que también pueden leer en Facebook, uno entra en Facebook y aparecen noticias, leer una noticia completa, irse preguntando cosas, volver a leer. Quiero también resaltar que la lectura que se debe hacer no leo una vez para comprender, yo tengo que leer al menos unas 2 veces el texto o 2 veces una oración para poder comprender. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Lo otro, profesora, también importante, también estamos ahora, Puntaje Nacional, nosotros tenemos la plataforma, también la vamos a empezar a trabajar, la profesora también puede mandar ensayos de ahí. Yo por medio de Andrea y le envié también la posibilidad de que ustedes puedan entrar a Puntaje Nacional, ya hay clase en YouTube respecto de historia, en la prueba nueva de historia, y también van a subir a YouTube, uno accede a YouTube, a Puntaje Nacional, se conecta al canal que tienen y ya hay clase online gratuita respecto a la nueva prueba de selección. Así que también es muy importante que también puedan ocupar ese canal y esa vía. Sí, también están las clases de lenguaje. Hay creo que 2 o 3 clases de lenguaje en donde van explicando de qué se trata la prueba en Puntaje Nacional. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Queda claro? Bueno, entonces, para cerrar, ¿alguien habló? ¿Daniela Canales? ¿No? No, profe, Ya. dije que sí. Ah, ya. Para cerrar entonces, la nueva prueba de comprensión se llama competencias lectoras. Esta nueva prueba elimina 2 ítems que son plan de redacción y conectores. Solamente se queda con comprensión lectora y vocabulario contextual. La prueba dura 2 horas 30 y son 65 preguntas las que van a ser evaluadas. También es importante el porcentaje que va a tener la prueba, que es un 30%, y que eso le da posibilidad a las personas que tienen buenas notas, ¿cierto?, de poder obtener un mejor puntaje. Eso como a modo general de la nueva prueba. El día de mañana vamos a tener la clase de lengua y literatura, y ahí vamos a comenzar ya a trabajar la comprensión lectora y algunas otras cosas que tengan que ver. En PSU nos vemos la próxima semana también, y bueno, ustedes ya tienen sus horarios. ¿Ya? Si no hay nada más que agregar, damos por finalizada la reunión. Chiquillos, Cristian, profesor, Gabriela. Muchas gracias a todos por la participación y después en un ratito más se conectan a su electivo. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias por escuchar. Gracias, profe. Gracias. Cuídense. Espero que estén bien. Chao. Cariño, nos vemos. Chao. Saludos al gato. Saludos. Recuerden que para desconectarse deben apretar el botón rojo colgar. Y la profesora ya puede dejar de grabar. Muchas gracias, profe. Ya.